Continuamos aquí en Hoy por Hoy a través de la pantalla de Cablevisión. Recordemos que también estamos en Candelaria a través del cable de televisión de Candelaria, en Oberá, El Dorado. También estamos en Puerto Iguazú y ahora damos pulgar para arriba a los amigos de Puerto Rico. También estamos ahí, estamos tratando de llegar a toda la zona de Ruta 12, así que un abrazo grande a todos los amigos ahora, nuevos televidentes de Puerto Rico. Uno de los temas que nosotros anticipamos justamente en la apertura tenía que ver con la violencia de género. Se habla mucho, pero se profundiza poco. A veces hay mucha pirotecnia verbal, pero hay poca profundidad a veces en lo que se dice. Para ello hemos traído a la doctora Roxana Rivas. Ella es abogada y una entendida justamente en el tema de violencia de género. Doctora, buenas noches, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, doctora, cuéntenos en principio, técnicamente, jurídicamente, ¿qué es la violencia de género? Y bueno, técnicamente la violencia contra la mujer, que está vinculada con su condición de ser mujer. Claro. Es una violencia que, como todos sabemos, puede ser verbal, puede ser física, es su forma más extrema, el femicidio, y que se ve y se vive en todos los ámbitos en los que las mujeres desempeñan sus funciones, desde el hogar, en la familia, en el trabajo, en sus relaciones con sus colegas, porque también hay violencia en el ámbito profesional. Y bueno, digamos que a partir de esta situación que hoy nadie puede desconocer, que es además que es una situación de antaños, digamos, aparecen estas legislaciones que protegen a las mujeres, la Ley de Protección Integral contra la Mujer, que lo tenemos también incorporada a nuestra Constitución Nacional, la que tenemos incorporada a nuestras leyes nacionales y provinciales, y de ahí todo, digamos, el sistema que se supone que está para protegernos. Doctora, uno observa que a veces se avanza y a veces se retrocede. ¿Usted tiene esa misma sensación? Yo creo que lo que decías hoy de que falta profundizar es el punto, porque a veces reducimos todo el avance a una cuestión de penalización de las conductas machistas o las conductas que consideramos de violencia hacia la mujer. Y lamentablemente la pena, la cuestión penal en estas cuestiones siempre interviene ya cuando el hecho de violencia está consumado. Y lo que nosotros necesitamos para un verdadero avance en la cuestión es trabajar en la prevención. Y la prevención está vinculada ineludiblemente a la educación sexual y de género, que tenemos que empezar a exigirla y a tenerla y obtenerla desde que nuestros niños van al jardín, claro. Para que no sea naturalizada esta conducta, porque un niño, un joven de 16, 17, 18, que se ha criado en este contexto y que lo vive y lo naturaliza como una niña que lo hace, o una mujer o un adolescente, es difícil, digamos, trabajar o evitar que las conductas de violencia las vivan. Entonces, la prevención es la clave, si no estamos dando vueltas sobre una cuestión de castigo, de pena, que no resuelve de ninguna manera la cuestión. Hablaba de educación y uno observa, a veces se acerca a los establecimientos educativos y es increíble cómo en el siglo XXI todavía se educa como en el siglo XIX, ¿no? Como para dar un extremo, pero es real. ¿Qué puede hacerse en ese sentido? Y hacer valer la Ley de Educación Integral, de Educación Sexual Integral, que eso es una ley que ha sido aprobada y que no se pone en práctica. Hay muchísima resistencia, especialmente por ahí en las iglesias confesionales, tanto las católicas como las de otras religiones, que tenemos muchísima, y también en la escuela pública no hay un compromiso serio en esta cuestión. Y bueno, por ahí empezar a invertir recursos del Estado para una campaña más global. Hay que cambiar las cabezas de nuestros niños y de nuestras niñas, porque cuando hay y desde ahí a toda nuestra población, porque cuando hay un joven o un hombre que tiene una conducta violenta, que lo tiene incorporado, también es cierto que hay mujeres que lamentablemente lo tienen naturalizado. Entonces claramente es necesario trabajar con ambos, tanto con los
hombres como con las mujeres, porque esto es una cuestión que atraviesa a toda la sociedad y que se lo ve y se lo vive en todos los ámbitos. ¿Seguimos en una sociedad extremadamente machista, doctora? Extremadamente machista y extremadamente hipócrita porque no lo reconocemos. A mí ahora me toca mucho trabajar y por ahí recibir dentro de lo que es mi tarea diaria, mujeres que denuncian la violencia de género en el ámbito del trabajo. Particularmente los trabajos que están vinculados con el Estado, en los que la estabilidad por ahí es mayor, entonces es más difícil para las mujeres pensar en la idea de abandonar esos ámbitos de trabajo, entonces el sometimiento es mayor. Claro. Y la violencia no solo es de sus principales jefes o autoridades, sino la violencia es lineal. O sea, la violencia de género la sufren desde el compañero, desde el jefe, y esto claramente es una cuestión que está atravesando, insisto, nuestra sociedad, porque no es nuestra pareja, ni nuestro esposo, ni novio el que nos violenta, sino estamos siendo violentadas como por muchos frentes, digamos. Claro. Y ahora, doctora, me pongo del lado del abogado del diablo, cuando no mujeres, algunos sectores utilizan a la violencia de género como una herramienta o de escrache o una herramienta como para banalizar el tema, eso me imagino es contraproducente. Totalmente. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Y la banalización digamos, de esta herramienta que es la ley de violencia, nosotros tenemos que aclarar que en la provincia, cuando empieza todo el aparato de la justicia de familia, la que es la encargada de la cuestión de violencia, como se habla en términos genéricos, toma el proceso desde el contexto de la familia. O sea, una mujer que sufre una violencia de género en el seno del trabajo no puede ir a denunciarlo, por ejemplo, no es tan fácil. Claro. Ni accesible como lo es. De hecho, no tenemos muchas respuestas de las instituciones cuando la violencia es fuera de la familia. Cuando es dentro de la familia y aparece el sistema de justicia de familia, es un arma de doble filo. Porque hay que decir también que la justicia de familia, especialmente en Posadas, está colapsada. Tenemos 2 juzgados de familia con competencia además en violencia para una población que incluye Posadas, Candelaria, Santa Ana y todo. Sí, esos son los que tienen que resolver las cuestiones. ¿Y qué es lo que hacen en la práctica? Ante la primera denuncia empiezan las medidas cautelares de restricción. Claro. Entonces no hay tampoco de parte de la justicia un ahondamiento para ver si esa situación es real, si hay una cuestión de violencia ahí, o si es una herramienta de la que se valen por ahí algunas mujeres, también algunos hombres, porque hacen uso de la misma ley, porque nuestra ley de violencia familiar no distingue la cuestión entre hombres y mujeres. De sexo, de género. No, o sea, un hombre puede denunciar a su mujer por violencia familiar, de ella hacia él o de ella hacia sus hijos, entonces empezamos a entrar a ese círculo de judicialización que no siempre termina tampoco resolviendo nada, porque en la mayoría de los casos no hay sentencias, o sea, no hay una resolución que diga efectivamente él es una persona violenta, efectivamente ella es una persona violenta, etcétera. No tiene por qué tenerlo, pero ¿tiene datos por las dudas de cantidad de denuncias en la justicia? No, yo no lo tengo relevado. Por ahí lo vemos por la cantidad, por cómo va avanzando los números, pero eso es una información que debería sistematizarse y yo calculo que lo debe tener el Estado sistematizado, sobre todo porque tenemos 2 juzgados con esa competencia, entonces es fácil acceder a esa información. Pero insisto, la cuestión de violencia que tiene esa tramitación urgente es por violencia familiar. Y por último, doctora, ¿cuáles son los síntomas de cuando una mujer está sufriendo violencia de género? Y los síntomas uno los tiene señales, que ver desde qué momento partir primero de que la violencia no sea solamente en el seno de la familia. En el seno de la familia o de las parejas es como que hay sistematizado los síntomas, una mujer que se aísla, una mujer que no puede trabajar, una mujer que cada vez está más sometida, que está más deprimida, ni hablar si hay síntomas, si hay violencia física. Claro. ¿No? Entonces todo eso nos da la pauta de que pueda haber un hecho de violencia ahí.
En el plano de la violencia que se ejerce, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, los síntomas que uno observa son físicos. Claro. O sea, las mujeres se enferman y se enferman gravemente por sufrir constantemente violencia dentro del ámbito laboral y está siempre vinculado a la cuestión de género. Eso habría que también hacer un trabajo serio de eso. Nosotros inauguramos la Oficina de Violencia Laboral en el Ministerio de Trabajo de la provincia con una denuncia y el Ministerio de Trabajo no supo cómo encauzarla. Se declaró incompetente. A pesar de que por una ley expresa, por un convenio que firma con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene una oficina de violencia, pero en Buenos Aires, estaban facultados para intervenir y no supieron cómo hacerlo. Bien. Bueno, doctora, muy clara y catedrática como siempre, como lo es en las universidades en las cuales da cátedra. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bien. Señores, nosotros vamos a hacer una pausa, ya venimos.